Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para saludar a cada uno de ustedes y también para darle a conocer el programa divino correspondiente para nuestro tiempo. Quiero leer una escritura que se encuentra en San Juan capítulo 5, versos 24 y 25, y dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La voz del Hijo de Dios hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia del ser humano encontramos que el deseo del alma de cada persona ha sido escuchar la voz de Dios. Y encontramos que a través de la historia la voz de Dios ha estado hablándole al ser humano desde Adán hasta este tiempo en el cual nosotros vivimos. Ahora, para poder conocer la voz de Dios en cada tiempo en que Él ha estado hablando, necesitamos ver la historia bíblica, porque ahí está registrada la voz de Dios. Encontramos que Adán escuchó la voz de Dios. Encontramos que Enoc también, Noé también. Noé escuchó la voz de Dios, y la voz de Dios le dijo que vendría un diluvio sobre la tierra y que Dios raería de la tierra al ser humano. Esa fue la voz de Dios hablándole a Noé. Y luego Noé le comunicó a la raza humana de aquella generación la voz de Dios, lo que dijo la voz de Dios, pues Dios colocó en Noé su voz. Dios colocó ese mensaje que Dios le dio a Noé, lo colocó dentro del corazón de Noé, y luego Noé lo dio a conocer a los seres humanos. ¿Y por qué fue así? Dios dice en Amós 3, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Muchas personas han deseado escuchar la voz de Dios sin ser profetas, y personalmente escucharla sin la intervención de un profeta de Dios en la escena, y han fallado en escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios viene a los profetas, la voz de Dios viene a los profetas, y desde ahí sale luego la voz de Dios para los seres humanos que viven en este planeta Tierra. Vean ustedes, la Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios. La palabra, la Biblia, es lo que Dios le ha comunicado a sus profetas y apóstoles, profetas en el Antiguo Testamento y profetas y apóstoles en el Nuevo Testamento.
y luego ellos la han comunicado al pueblo, a los seres humanos, y ha quedado registrada en este libro llamado la Biblia, que es un conjunto de libros proféticos que le dan a conocer a la raza humana el programa divino de cada generación, de cada edad, de cada dispensación. En la Biblia tenemos el mensaje que correspondió para el tiempo de Noé, también el que correspondió para el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y para el tiempo también de Moisés, y luego el mensaje correspondiente para cada edad de la iglesia hebrea, del pueblo hebreo, y luego el mensaje correspondiente para los días de Jesús de Nazaret. Un nuevo mensaje para una nueva dispensación, lo cual no comprendieron los grandes líderes religiosos del tiempo de Jesús, y rechazaron a Jesús y a su mensaje, pensando que Jesús de Nazaret era un falso profeta, y por esa causa quisieron apedrearlo en muchas ocasiones, pensando que era un falso profeta que había aparecido como habían aparecido anteriormente otros falsos profetas. Pero cuando aparecen falsos profetas en este planeta Tierra, eso está mostrando que en algún momento aparecerá un verdadero profeta de Dios con la voz del Hijo de Dios para ser escuchada en la tierra. La diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta de Dios es que un falso profeta no tiene un mensaje directo de parte del Señor para el pueblo, pero un verdadero profeta de Dios viene enviado por el Señor con el mensaje correspondiente para esa edad o esa dispensación. Y haga señales o no haga señales y milagros, ese hombre con el mensaje de Dios es el profeta enviado de Dios para el pueblo, para hacer oír la voz del Señor en este planeta Tierra. Vean ustedes, en cuanto a las señales, encontramos que los falsos profetas han hecho señales y milagros, y los verdaderos profetas de Dios también. Pero lo que no han podido hacer los falsos profetas es traerle al pueblo el mensaje que corresponde para ese tiempo. Solamente un verdadero profeta recibe el mensaje correspondiente para ese tiempo y lo da al pueblo, y así hace oír la voz de Dios en esa generación en que es enviado. Ahora, toda persona desea escuchar la voz de Dios. Vean ustedes, para el tiempo de Moisés, la voz de Dios fue escuchada por Moisés, y Moisés le transmitió al pueblo lo que esa voz decía. En una ocasión, en el monte del Sinaí, el pueblo escuchó la voz de Dios y dijo: no hable Dios más con nosotros, porque vamos a morir. Hable Dios a Moisés, y Moisés hable a nosotros. Y Dios le dijo a Moisés:
bien han dicho, yo levantaré profeta de en medio de vuestros hermanos como tú, como Moisés, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. ¿Y por qué? Porque no ha escuchado la voz de Dios. La voz de Dios es lo más importante que una persona puede escuchar. Por eso en el libro del Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, si alguno, vamos a leerlo directamente para que tengamos un cuadro claro de lo que estamos hablando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven ustedes qué cuadro tan hermoso nos presenta aquí el Señor para aquellos que oyen su voz y abren la puerta. Ahora vean aquí la promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos un cuadro hermoso y claro de lo que es la voz de Dios hablando y lo que es una persona dispuesta a escuchar la voz de Dios, porque esa persona, al escuchar la voz de Dios, tiene grandes bendiciones de parte de Dios. Así es que el que escucha la voz de Dios y recibe su palabra, está recibiendo las grandes bendiciones del cielo. El que no escucha la voz de Dios no puede recibir las bendiciones del cielo. En el pasaje que les leí, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean ustedes la bendición tan grande que hay en escuchar la palabra del Señor. Y esto es para cada uno de nosotros, los que vivimos en el fin del siglo. En las edades pasadas le tocó escuchar la voz del Hijo de Dios a los que vivieron en las edades pasadas de el tiempo de la iglesia gentil que comenzó allá en la tierra de Israel el día de Pentecostés y siguió moviéndose hacia los gentiles, y transcurrieron 7 etapas o edades de la iglesia gentil en donde la voz del Hijo de Dios fue escuchada aquí en la tierra por medio del mensajero que Dios envió en cada etapa, en cada edad.
La voz de Dios ha sido escuchada en la tierra. La misma voz que escuchó Adán, la misma voz que escuchó Enoc, Noé, la misma voz que escuchó Abraham, Isaac, Jacob, la misma voz que escuchó Moisés, la misma voz que escuchó el pueblo hebreo, la misma voz que escucharon los profetas del Antiguo Testamento, la misma voz que escuchó Juan el Bautista, la misma voz que escucharon los discípulos a través del Señor Jesucristo, la misma voz que escucharon los gentiles a través de las 7 edades de la iglesia gentil, comenzando en Asia Menor, pasando a Europa y luego pasando a Norteamérica. Y en este tiempo final, la voz del Hijo de Dios está hablando en el continente latinoamericano, incluyendo el Caribe. Es la voz de Dios hoy en medio de los latinoamericanos. Y esa es la voz que dijo el Señor Jesucristo, que los muertos en Cristo escucharían y luego se levantarían, resucitarían. Esta misma voz es la que el apóstol San Pablo en 1 Corintios señala como la trompeta final. Pues esa trompeta final es la voz del Hijo de Dios. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 53, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros los que estamos vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estamos vestidos con una vestidura, un cuerpo mortal, corruptible, pero tenemos la promesa de ser vestidos con un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo que será para toda la eternidad. Y esto será realizado en el tiempo en que el pueblo esté escuchando la trompeta final, que es la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Por eso también encontramos que el apóstol San Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante, diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Podemos ver que estas promesas que corresponden para el fin del tiempo son el aliento espiritual para cada hijo de Dios. Aunque las cosas en este planeta Tierra no estén de lo mejor para el pueblo y hayan problemas en este planeta Tierra, problemas sociales, económicos, políticos y de todas las clases de problemas que poseen los seres humanos, con todo eso tenemos grandes promesas de Dios para cada uno de nosotros, las cuales nos pertenecen cuando escuchamos la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Para todos los que estarán escuchando la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo, viene una transformación para sus cuerpos conforme a la promesa del Señor. Y los que partieron en el pasado creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador y creyendo que algún día resucitarían, en este tiempo final, la voz del Hijo de Dios, ellos también la escuchan allá en el paraíso y han de resucitar en este tiempo final. Estamos en la etapa en que la voz del Hijo de Dios hoy está siendo escuchada, está siendo hablada. La palabra, la voz del Hijo de Dios está dándonos a conocer su programa correspondiente para este tiempo. Está dándonos su mensaje, el Evangelio del Reino, dándonos a conocer que el glorioso reino milenial está cerca para que cada uno de nosotros entremos a ese glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Entremos a ese reino con un cuerpo eterno. Por eso Él promete la transformación de nuestros cuerpos para que luego más adelante estemos en el glorioso reino milenial, el reino de 1000 años de paz sobre la tierra, en donde todos los que escuchan la voz del Hijo de Dios son reyes y sacerdotes con Él en ese reino. El que es de la verdad oye la verdad y la sigue. Él también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En este planeta Tierra hay muchos hijos de Dios, y cada hijo de Dios que vive en este planeta Tierra tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios, la voz del Hijo de Dios en este tiempo final. Y para eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice de la siguiente manera: he aquí la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo.
Escuchemos para que podamos entender cómo escucharemos la voz de Dios en este tiempo final, cómo escucharemos esa trompeta final o gran voz de trompeta en el fin del tiempo, dándonos el mensaje final, dándonos el mensaje del evangelio del reino, en el cual nos da a conocer los misterios del fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo escuchará esta generación la voz del Hijo de Dios y conocerá las cosas que deben acontecer pronto? Por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado en el fin del tiempo. ¿Cómo escucharían la voz de Dios en el tiempo de Noé las personas de aquel tiempo? Por medio de Noé, porque Noé tenía la palabra del Señor, y él lo que estaba dando a conocer era nada menos que lo que Dios le había revelado a él. Por lo tanto, el mensaje de Noé era la voz de Dios para aquella generación. Y dice la Escritura que solamente 8 personas entraron al arca y se salvaron. Aquella fue una generación desgraciada, porque no escuchó la voz de Dios, y por esa causa, dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, dice cómo fue en los días de Noé, hablando también cómo sería en el fin del siglo. Así como fue en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron. ¿Qué no entendieron ellos? La voz de Dios. ¿Qué no entendieron ellos? El programa divino correspondiente para aquel tiempo, el cual estaba siendo dado a conocer por Noé, por la voz de Dios que estaba en Noé. Y por cuanto no conocieron lo que tenían que conocer, no conocieron lo que estaba dando a conocer la voz de Dios, dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero cuando dice a todos, excluye a Noé y su familia, porque Noé y su familia estaban escuchando la voz de Dios, y la voz de Dios dijo: prepárate, Noé, un arca de esta y de esta forma para salvación tuya y tu familia. Así es que vean ustedes, los que escucharon la voz de Dios en aquella generación se salvaron. 8 personas solamente. El resto pereció. Perecieron los ancianos, perecieron los adultos, hombres y mujeres. No importa la posición social o económica que ellos tenían, no importaba tampoco la belleza que ellos pudiesen tener. Aún los niños también perecieron. Los que no escucharon la voz de Dios y no entendieron el programa divino correspondiente para aquel tiempo, porque cuando no se escucha la voz de Dios, no se puede comprender el programa que Dios tiene para ese tiempo, porque el programa de Dios es dado a conocer por la voz de Dios.
Y la voz de Dios viene por medio del profeta mensajero que Él tiene para ese tiempo. Así es que la voz de Dios viene al profeta y del profeta pasa al pueblo. Ahora vean ustedes que la forma establecida por Dios para conocer las cosas que deben acontecer pronto en el fin del tiempo, la forma para conocer estas cosas son por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, que dice que viene, ¿para qué? Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Un ángel mensajero es un profeta mensajero, y dice: ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A las personas les gustaría saber las cosas que han de acontecer. Y aquí la palabra de Dios nos dice la forma en que nosotros podemos conocer las cosas que deben acontecer pronto. Tanto las cosas buenas, las bendiciones que están disponibles para los hijos de Dios. Las cosas que deben acontecer pronto, tales como el recogimiento de los escogidos, como dijo el Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 ángulos del cielo. En otras versiones dice desde un extremo del cielo hasta el otro, y en otras versiones dice de un extremo de la tierra hasta el otro, o de los 4 cantones de la tierra. Ahora, esa gran voz de trompeta es el mensaje final del Señor Jesucristo. Es la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándole a conocer al pueblo las cosas que deben acontecer pronto conforme al programa divino. El recogimiento de los escogidos, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros, los que vivimos, el rapto de los escogidos, la gran tribulación para el reino de los gentiles y el glorioso reino milenial que ha de venir muy pronto. Todas estas cosas son misterios del reino de Dios, los cuales son dados a conocer en el fin del tiempo por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual ha sido prometido para aparecer en el fin del tiempo, hablándole a los hijos de Dios, trayéndole la voz del Señor Jesucristo para que todos podamos escuchar la voz del Hijo de Dios hoy. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice de la siguiente manera: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí podemos ver a quién envía el Señor Jesucristo en el fin del tiempo, para dar testimonio de estas cosas, de las cosas que deben acontecer pronto. Así es que nosotros estamos conscientes que estamos viviendo en el fin del siglo, el fin del mundo. Estamos viviendo en el fin del reino de los gentiles. Pronto comenzará la semana número 70 de la profecía de Daniel, que será
el tiempo en que el reino de los gentiles pasará por las plagas apocalípticas y el reino de los gentiles será destruido y pasarán los reinos de este mundo a Dios y a su Cristo, y entonces comenzará el glorioso reino milenial. Así es que al reino de los gentiles le faltan 3 años y medio, que son la gran tribulación, más lo que falta de aquí a la gran tribulación. No sabemos lo que falta de aquí a la gran tribulación, pero cuando comience la gran tribulación, que es la apretura de Jacob, son 3 años y medio, y luego terminan los reinos gentiles, el gobierno gentil termina y comienza el glorioso gobierno del Señor Jesucristo, reinando allá en la tierra de Israel, en Jerusalén, y su gobierno, su reinado será sobre todo Israel y sobre todas las naciones. Y eso está muy cerca. Estamos viviendo en el fin del tiempo, por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo de escuchar la voz del Hijo de Dios hoy. Hemos visto lo que es la voz del Hijo de Dios hoy. Es la misma voz que estuvo hablando en el Antiguo Testamento a través de los profetas que Él envió. Y es la misma voz que estuvo hablando en el Nuevo Testamento, estuvo hablando en Jesús de Nazaret. Es la misma voz del Señor Jesucristo. La misma voz del Señor Jesucristo es la misma voz de Dios que habló en el Antiguo Testamento y es la misma voz de Dios en el Nuevo Testamento. Es la voz del Señor Jesucristo hoy, la cual ha estado hablando durante las diferentes etapas de la iglesia gentil. Así es que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hicieron allá en el tiempo de Moisés el pueblo, y pereció porque no escuchó la voz de Dios, sino que endureció su corazón. No tuvo un corazón sensible a la voz de Dios, y perdieron las bendiciones de Dios y no entraron a la tierra prometida los que salieron de Egipto, sino que entraron los que nacieron en el desierto, con excepción de Josué y de Caleb. Así es que estamos viviendo en el tiempo en que la voz de Dios está siendo escuchada en Latinoamérica y el Caribe. La voz del Hijo de Dios, para que nosotros recibamos todas las bendiciones que están aquí escritas para el fin del tiempo. Y que para aquellos que no escuchen la voz de Dios, pues no se preocupen. Para los que no la escuchen están las plagas, para los que las escuchen están las bendiciones. Así es que hay para ambos. Para los que escuchen la voz del Hijo de Dios están las bendiciones de Dios. Para los muertos que están en el paraíso, que escucharán la voz del Hijo de Dios en este tiempo final, está la resurrección de ellos. Y para nosotros los que estamos vivos está la transformación de nuestros cuerpos, y luego el rapto, la traslación, y luego más adelante recibir los galardones, y luego más adelante
el glorioso reino milenial. Esto es para los que estarán escuchando la voz del Hijo de Dios. Y para los que no la escuchen, pues ahí están las plagas señaladas en la Escritura, en Apocalipsis, las cuales les pertenecen a los que no escuchen la voz de Dios. Así que no se van a quedar sin recibir algo. O las bendiciones o las maldiciones recibirán los seres humanos que viven en este tiempo final. De mi parte, yo puedo decir, yo estoy y estaré recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz del Hijo de Dios hoy. ¿Y qué de ustedes? También ustedes están y estarán recibiendo las bendiciones de Dios prometidas para el fin del tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo y adelante escuchando la voz del Hijo de Dios hoy. Pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.